Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review del último modelo de altavoz de Tronsmart, el Tronsmart T7. Y antes de hacer el unboxing vamos a ver sus principales características a través de lo que nos remarca el fabricante. Y vemos cómo lo primero que nos remarca el fabricante es que cuenta con sonido de 360 grados, lo cual es una novedad con respecto al modelo T6. Sonido estéreo, nueva ruleta para modificar el volumen y tal, y es resistente al agua IPX7, así que ya sabes, puedes llevarlo a la ducha, puedes llevarlo a la piscina, puedes sacarlo de aventura contigo. Y luego vemos en la parte trasera pues que tiene tecnología SoundPulse, pues como casi todos los altavoces de Tronsmart, IPX7, viene con una correíta, ¿no?, para transportarlo, para llevarlo más cómodo, hasta 12 horas de batería, cuenta con luces LED para darle un toquecito más moderno y más divertido. Y novedad, por fin un Tronsmart de la gama T llega a la aplicación, con lo cual a través de la aplicación vamos a poder modificar los parámetros de ecualización. Y vistas las principales características, vamos a por el unboxing. Y vamos a comenzar con el unboxing del Tronsmart T7, un altavoz que no he comentado antes, tiene 30 vatios de potencia, es decir, 5 vatios de potencia más que el modelo anterior, el modelo T6. Comenzamos el unboxing. Como siempre, muy bien presentado todo lo que es Tronsmart. Y tenemos en primer lugar el altavoz. Vemos el diseño tipo cilíndrico y, como comentábamos al principio, tiene sonido de 360 grados, dado que tiene un tweeter aquí que da sonido para acá, otro en este lado y el subwoofer aquí abajo. Con lo cual, pues eso, sonido 360 grados, novedad del modelo T7. Vemos que viene con una correa, ¿no?, pues para llevar de la muñeca o para colgar de la mochila o para colgar de la bici o del patinete, lo que sea. Toda la botonera en goma, por aquello del IPX7, pues para estar bien protegida contra la humedad. También protegida la entrada con el puerto de carga USB tipo C y la ranura para introducir una tarjeta micro SD. Con lo cual, pues tenemos que este altavoz vale tanto para reproducir música a través de Bluetooth como para reproducir música grabada en una tarjeta de micro SD. Y en la parte de arriba, pues la rueda de volumen, bastante chula. Y ese pues es el círculo de luz LED, que ya veremos luego cuando lo enchufemos. Y aquí pues tenemos el cable de carga, que es USB tipo C. Y nada más. Eso es todo. Así que vamos, una vez hecho el unboxing, pues voy a comprobar que tiene bien de batería y vamos a hacer la primera arrancada. Vamos a ver cómo se conecta a un teléfono móvil y vamos a instalar la aplicación para ver cómo se maneja desde la aplicación y luego pues lo probaremos, ¿eh? Y así os compartimos nuestras impresiones. Venga, hasta ahora. Así que, en primer lugar, vamos a conectar el Bluetooth a una fuente de audio, en este caso a nuestro teléfono móvil. Para eso lo primero que hay que hacer es darle al botón de on-off. Vemos que ya está buscando emparejarse y en el móvil, pues vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, Tronsmart T7.
vinculando y ya está. Ya tenemos conectado el altavoz al móvil. Además, es de los que nos da la información de la batería, lo cual se agradece. Lo siguiente, dado que este modelo, el Tronsmart T7, es compatible con la aplicación de Tronsmart, pues vamos desde la aplicación de Tronsmart a vincularlo. Es lo siguiente que vamos a hacer. Así que vamos a configurar el altavoz Tronsmart T7 desde la aplicación de Tronsmart. Lo primero que hemos hecho ha sido abrir la aplicación. Ya pues eso, como tenemos bastantes dispositivos, pues la usamos bastante. Hay que ir a la sección de altavoces y ya nos aparecen los 3 altavoces compatibles. En este caso el Tronsmart T7. Damos para eso, ya está. Buscando, ya lo ha encontrado. Como vemos es sencillísimo. Ya tenemos el Tronsmart T7 dentro de la aplicación. Desde ahí podemos seleccionar si queremos reproducir desde Bluetooth o desde la tarjeta, o si queremos utilizar el modo de emparejamiento estéreo, es decir, utilizar otro Tronsmart T7 para hacer el estéreo entre ambos, ¿no? Pues que uno hiciera el canal derecho y el otro el izquierdo. Y tenemos la parte de ecualización, que vemos que hay 8 modelos diferentes y todos ellos parametrizables. Por ejemplo, si vamos al clásico, pues vemos que podemos jugar con la curva de ecualización, ¿no? Lo cual está muy bien. Es un gran avance, entiendo yo, para Tronsmart, que tradicionalmente no solía meter sus altavoces dentro de la aplicación. De hecho, dentro de la gama T, los T6, T6 Plus, T6 Pro, tal, este T7 es el primer modelo que entra. Y igualmente, pues se podría actualizar el firmware, lo cual se agradece mucho. En este caso nos dice ya la aplicación que estamos en la última versión, pero bueno, de vez en cuando pues conviene mirar por si acaso la marca ha sacado una actualización mejorada, pues que mejore alguno de los aspectos del altavoz. Y eso es un poco todo. Ya que nos queda, pues vamos a reproducir algo de música y vamos a poder juzgar si nos gusta cómo suena este altavoz, el Tronsmart T7. Así que comencemos la prueba. Vamos a probar con un par de cortes diferentes de música, ¿no? Con distintos estilos, diferentes volúmenes y diferentes ecualizaciones, que ya iremos poniendo en el rótulo a qué se corresponde cada uno para poder distinguirlo. Así que vamos a comenzar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly. Y bien, hemos probado este Tronsmart T7, hemos visto cómo suena, con diferentes modos de ecualización y diferentes volúmenes, y no sé cuál será vuestra opinión, lo que se pueda ver a través del vídeo, pero yo creo que suena bastante bien, ¿no? Estamos acostumbrados al buen hacer de esta marca de Tronsmart, una marca que reina en tema de calidad-precio. Pues hablamos de un altavoz, este Tronsmart T7, que ahora en lanzamiento está en torno a 55 euros, pero pronto estará en torno de los 45-50, incluso más barato, con cupón de descuento, con muy buen sonido, es impermeable IPX7, ya es ecualizable a través de la aplicación, ya es actualizable el firmware a través de la aplicación. Hablamos ya de cositas, ¿no?, de gama bastante alta, ¿no?, que no todas las marcas lo tienen. Y bueno, pues habréis oído el sonido, es bastante equilibrado, bastante potente, nunca distorsiona, tiene unos graves pues bastante buenos, ¿no?, gracias al pequeño subwoofer que tiene abajo. Los medios suenan bien, las voces suenan bien. Habéis visto que tiene 8 modos de ecualización, los he probado todos. En el vídeo solo habréis visto por defecto el Sound Pulse y el sonido de alta fidelidad, que yo creo que son, pues bueno, el default, el por defecto, pues bueno, pues para ver cómo suena, ¿no? Pero los que mejor suenan son el Sound Pulse y, sobre todo, en mi opinión, el modo de alta fidelidad. En definitiva, creo que pues es una buena compra. Tal vez no llegue al nivel de, pues yo qué sé, pues tenemos aquí el Tronsmart T6 Pro que probamos hace unas semanas. Pues bueno, es un poco más potente, ¿no? Ya hablamos de 45 vatios frente a 30, es más tamaño, más grave, es más todo, pero bueno, también es un poquito más caro. Y además, pues no funciona con la aplicación, que para mí es un plus bastante importante, ¿no? Sobre todo para acceder a todas las funciones de forma más cómoda que haciendo combinaciones de botones, y poder además editar los diferentes modos de ecualización. En definitiva, como os digo, un altavoz, este Tronsmart T7, que podemos recomendar. Os dejamos el enlace de compra en la descripción del vídeo, también os dejaremos cupón de descuento. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, darle al like, deja ahí cualquier duda o comentario que tengas y, por supuesto, sigue al canal, que nos ayudarás a seguir probando más productos. ¡Hasta pronto!